Una mañana temprana en Kazajistán. Hace mucho frío. El camino está congelado y duro. Esta tierra llana sería como otra, pero parece quemada hasta los cimientos. Estamos en Semipalatinsk, el mayor sitio de pruebas nucleares soviético. La hierba está tan seca que parece crecer ya marchita. El suelo está excavado como si lo hubiera tallado un cuchillo gigante. Vemos algunas estructuras de hormigón mientras avanzamos. Hay un refugio que parece destruido por un impacto directo. Era el puesto de mando para pruebas nucleares subterráneas de la URSS. Dentro hay equipos, cables y letreros que lo hacen aún más inquietante. Daba órdenes para detonar bombas. Un cartel dice: "Devuelve la llave al salir". Construían las vías y luego entregaban la carga en ellas. Después sellaban la entrada con hormigón y esperaban la orden de pulsar el botón rojo. Soy Ledo y hoy estoy en este lugar aterrador que fue campo de pruebas de las armas más devastadoras, bombas nucleares, por 40 años seguidos. Casi medio millar de bombas nucleares se probaron aquí entre 1949 y 1989. Los mejores científicos de la URSS estudiaban el efecto de armas nucleares en zonas urbanas. Construían maquetas de ciudades con edificios reales y metro para ver y evaluar el impacto. Identificaron zonas de muerte inmediata, supervivencia con ceguera, o donde vivirían pero su descendencia sufriría mutaciones por años. Hicieron pruebas, analizaron resultados y, por lo que se ve hoy, abandonaron todo el proyecto, como si a nadie le importara un comino. Pero hoy te presentaré a quienes nunca olvidarán nada de esos tiempos. Vieron estas explosiones nucleares y pagaron con su salud por estos experimentos supuestamente educativos. Y mi programa trata sobre pruebas nucleares y sus consecuencias. A veces sueño con el apocalipsis. Veo que media ciudad ya ha desaparecido. Solo queda un desierto blanco en su lugar, arena blanca por todas partes. Y me doy cuenta, esto debe ser el apocalipsis. Se apoya con un pie y usa el otro para agarrar el lienzo en el caballete como si fuera una mano. Coloca un nuevo lienzo e intenta recordar la explosión que soñó esta mañana. Anoche tuve una pesadilla horrible. Fue realmente aterrador. Me desperté a las 5 pensando que el mundo podría acabarse. De todos los pinceles, ahora necesita el más pequeño. Tiene que agacharse y recogerlo muy despacio. Le cuesta respirar y empieza a sudar. Acerca el pincel con el pie y lo recoge con la boca.
En el sueño, vi gente en la calle convirtiendo todo en arena al tocarlo, casas y todo. La gente parecía zombies. Sonreían y reían con miradas vacías. Todo lo que tocaban se volvía arena. Media ciudad ya no estaba. Las mangas de su camisa cuelgan vacías. No es porque tenga los brazos cruzados sobre el estómago. Karibek nació sin brazos. Sus padres sufrieron radiación de pruebas nucleares en Semipalatinsk, y Karibek cree que tuvo suerte. Antes, mi madre tuvo un hijo que murió a los 6 meses. Luego una niña que vivió 8 meses y murió. Cuando nací sin brazos tras perder 2 bebés, fue muy duro para ella. Estaba en shock profundo. Es difícil, pero imagina cómo se sentiría una madre. 9 meses de espera, pensando nombres y luego el parto. Cuando los médicos me mostraron, ella no pudo levantarme. Estaba en shock. Al ver el dolor de la madre, los médicos llamaron a mi padre y le ofrecieron acabar todo con una inyección para aliviar el sufrimiento de ambos. Necesitaban su consentimiento. Mi padre me vio patear en la cuna y dijo, no, me los llevo a casa. Y nos llevó a mamá y a mí del hospital. Esto fue hace 54 años. Desde entonces, Karibek aprendió a hacer casi todo con sus piernas y pies. Prender luces, comer sin cubiertos, sin problema alguno. ¿Ves esa caja en la mesa? Es para alcanzar los objetos con la boca. Adaptó su casa para sentirse tan cómodo como cualquier otro. Míralo encendiendo un cigarrillo, por ejemplo. Me compré un encendedor nuevo hace poco. Es muy bueno. Es práctico. La luz se enciende sola al abrirlo. Así puede tomarse su tiempo para agacharse con el cigarro y alcanzar su pie. Bueno, Karibek tiene muchos recuerdos de su niñez. En su pueblo nacían muchos niños con mutaciones, sin brazos, con cabezas planas. Todos vivían cerca del campo de pruebas nucleares en Semipalatinsk. La onda expansiva atómica se extendió en un radio de 60 millas. Se propagó por todas partes, atravesando también nuestro pueblo. Recuerdo que a menudo nos despertábamos con las lámparas oscilando y los platos temblando en los armarios. Así vivíamos, y mis padres fueron testigos de todo esto. De niña, mi madre llevaba terneros al campo. Un día vio una nube de hongo. El cielo se oscureció y llovió negro. Parece un pueblo normal, pero mira este extraño monumento. Una paloma blanca reposa en un globo con anillos metálicos y adornos similares por todas partes. Es un átomo, un núcleo rodeado de electrones. La plaza no tiene estatua de Lenin, sino un monumento a Igor Kurchatov.
padre de la bomba nuclear soviética. La ciudad lleva su nombre. Está a 500 millas de Astana y a 60 millas de la frontera con Rusia actual. Hasta hace poco, Kurchatov era centro clave de ciencia nuclear. Cuesta creer que hace 47 años esto era solo llanuras hasta donde alcanzaba la vista. Para entender cómo surgió esta ciudad y el campo de pruebas, viajemos al pasado. En agosto de 1945, la guerra acababa con Hitler y Goebbels muertos y otros nazis huyendo o capturados. Sin embargo, Japón, aliado de la Alemania nazi, se negó a rendirse. El 6 de agosto de 1945, un bombardero de lanzó Little Boy sobre Hiroshima a las 8:45 hora local. Little Boy era el apodo de la primera bomba nuclear del mundo. Cobró entre 70,000 y 100,000 vidas según distintas estimaciones. Comparativamente, fueron tantas bajas como las de Finlandia o Bélgica en toda la Segunda Guerra Mundial. Estas son las imágenes de Hiroshima antes y después. 3 días después, lanzó Fat Man sobre Nagasaki, una bomba aún más potente. Las pérdidas en Nagasaki se estimaron entre 60,000 y 80,000 personas. Para el presidente Truman, esto establecía el dominio de su nación en el mapa global. En ese entonces, nadie imaginaba que la humanidad pudiera crear un arma tan destructiva. La reacción oficial de Stalin fue fría, pero en realidad la URSS ya sabía que había creado una bomba nuclear. 2 espías del GRU soviético fueron enviados encubiertos a Japón para evaluar los efectos reales de los bombardeos. Se rumoreaba que enviaron a Moscú una maleta con muestras de tierra, escombros y restos humanos chamuscados. Stalin ordenó crear una bomba nuclear lo antes posible para mantener a raya a Estados Unidos. Y así, apenas terminó una guerra sangrienta. La Guerra Fría, surgió entre las superpotencias compitiendo por el dominio militar. El misterio de las armas nucleares y la magia de las partículas elementales me fascinaron desde niño como una especie de hechizo. Era magia oscura. Dmitry Kalmykov estudia el polígono nuclear de Semipalatinsk y los efectos de la radiación en la salud humana desde hace décadas. Él mismo es víctima de la radiación nuclear. Fue afectado en Chernóbil. Hablaremos de eso después. Esta línea roja marca el límite del sitio nuclear con 18,000 km/s que incluían varios campos de pruebas donde ocurrieron explosiones. Un área como Montenegro, campo vacío hasta 1947. O así lo veían los funcionarios en Moscú desde lejos. La verdad es que la zona sí tenía población local y no era tan pequeña. Por ejemplo, el pueblo Kanonerka existía mucho antes que el sitio de pruebas nucleares. Se fundó en el siglo XIX. Hay un recuerdo, tenía unos 15 años en 1949, ya era una chica grande. Порядочная была, большенькая уже. Nadezhda ha vivido aquí toda su vida. Su casa luce casi igual que hace 50 años, salvo quizás por la tele nueva y el decodificador. Y mira esto, había puesto el receptor sobre un tapetito de encaje blanco bien doblado. Lo lava, plancha y coloca con cuidado bajo la caja, tratando como especial lo que damos por hecho. Tiene tapetitos por todas partes. Usa cortinas en vez de puertas entre cuartos, típico de los pueblos tradicionales. Esta es Nadezhda de joven. Mira qué belleza. Fácilmente podría haber sido una estrella de cine. Tiene flores de plástico en un jarrón y un reloj de pared que ya es una rareza. Y mira estas almohadas, tan bien formadas, colocadas una sobre otra para verse bonitas. Es casi arte, tan pulcro, con puntas y sin arrugas. Mis abuelas las ponían igual en sus pueblos. Las jóvenes no saben dar forma a las almohadas así. Podrías intentar arreglar tus almohadas así en casa y seguro que no te sale. Se necesita una habilidad especial
especial para hacer este tipo de arreglo de almohadas. El acta de Nadezhda dice que nació en 1933, en plena represión estalinista. Apenas recuerda cómo se inició el programa nuclear aquí en secreto. Es muy humano olvidar las cosas malas. Fue en 1947, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Nota importante. Раньше ж не было у нас ни радио, ни телевизоров, ничего. Вот это... No teníamos radio ni televisión en aquel entonces, nada en absoluto. La administración local enviaba a un chico a caballo para venir y lanzarnos folletos diciendo que mañana debemos dejar las casas y dejar todas las puertas y ventanas abiertas, ir al campo, acostarnos y quedarnos así. С двора туда, где поле уже, и вот так лечь и лежать. Muchos entrevistados hablan de pruebas nucleares en distintas épocas. Hubo cientos y no recuerdan todas. La familia de Karimbek tenía radio, así que recibían avisos por ahí en vez de por mensajero a caballo. En ese entonces todos tenían una radio en casa. Te levantabas, la encendías y anunciaban cada prueba nuclear. Debíamos salir, tumbarnos al aire libre y taparnos con algo. Muchas casas eran viejas y temían que no aguantaran la onda expansiva. Recuerdo cómo mi mamá y yo nos acostábamos como nos indicaban, pero seguíamos mirando hacia arriba, observando esa nube en forma de hongo. No escuchamos ningún sonido de explosión, solo el suelo temblaba, y si alguna puerta quedaba cerrada, se abriría a la fuerza. Incluso la puerta de un horno y algunas cenizas saldrían. Un vidrio podría romperse en una ventana y cualquier vajilla o vasos en los estantes tintinearían. ¿Te daba miedo tumbarte en el suelo? No, no sabíamos nada de lo que estaba pasando. Nadie nos dijo nada. Que estaban probando. Y así, Nadezhda siguió su vida mientras las bombas explotaban cerca de vez en cuando y se acostumbró. En aquella época la gente ignoraba la radiación y sus peligros. Era difícil temer algo desconocido e invisible a simple vista. Nadezhda aprendió a manejar tractores, volvió y trabajó en la granja, luego en contabilidad. Guarda sus documentos importantes en un bolso que una vez fue elegante. Las mujeres siempre serán mujeres, conduzcan tractores cerca de pruebas nucleares o no. Aquí dice que nací en el área de máximo impacto, ¿verdad? Así que dice el máximo impacto desde 1973 hasta 1991. Fue cuando estaban haciendo pruebas. Podrías haber solicitado la jubilación anticipada y tener algunos beneficios de salud anuales y algunas otras cosas que podría haber usado, todas mencionadas aquí, pero nunca usé ninguna de ellas. Nunca le pedí nada a nadie, simplemente trabajé y eso es todo y cuidé de mis hijos. Supongo que era lo suficientemente fuerte en cuanto a salud. El hospital local estaba justo en esa esquina, al otro lado de la calle de mi casa, así que si necesitaba algo, como que me sacaran un diente, iba allí y lo hacían gratis. Hoy en día ya nada es gratis. Los mejores científicos del país debían construir una bomba nuclear por orden de Stalin. El programa era supervisado por el jefe de la policía secreta de Stalin, Lavrenti Beria. Igor Kurchatov trabajó 2 años en una instalación secreta en la región de Moscú. Su laboratorio estaba camuflado y oculto entre campos de papa. Se abrieron sitios de producción en todo el país y se reclutaron las mejores mentes. Algunos investigadores incluso fueron traídos de vuelta del Gulag. A veces cortaban la luz a ciudades enteras para alimentar ciertas instalaciones. Para la primera prueba nuclear, eligieron las llanuras de Kazajistán.
Lo mantuvieron simple, barato y directo al grano. Creo que todas estas instalaciones se construyeron bastante rápido. Desde aquí se ve claramente que una estructura así, cubierta de tierra, parecería en imágenes aéreas parte del terreno, solo montículos. El proyecto nuclear era tan crucial para la URSS que la sede del KGB en Kurchatov superaba en tamaño a la de Almaty, capital de Kazajistán. Todo se hizo por el secreto. La ciudad no debía aparecer en ningún mapa. Los boletos solo se conseguían por canales militares con orden especial. Ningún civil podía pedir un boleto en una estación de tren o aeropuerto normal. Nadie sabía que existía un lugar así. La única forma de llegar era con permiso escrito del comandante militar. Todo el personal y sus familias necesitaban su aprobación. El país tardó 2 años en prepararse para la primera prueba. Una verdadera guerra nuclear comenzó en las estepas de Kazajistán en 1949. El primer campo de pruebas tenía un radio de 19 kilómetros. En el centro, construyeron una torre de más de 36 metros de altura. Eso es tan alto como un edificio de 12 pisos. La primera bomba nuclear soviética, RDS-1, se instaló en la cima. RDS era el código de la bomba. Motor a reacción de propósito especial. Los investigadores inventaron otras formas de leer este acrónimo. Una era motor a reacción de Stalin, otra producción propia de Rusia. RDS-1 era muy similar al Fatman de Nagasaki, pues robaron parte de la tecnología a AEU. Construyeron muchos edificios en el campo de pruebas para simular una ciudad e instalaron estructuras de hormigón con sensores y cámaras a 1 milla de distancia entre sí. Así, levantaron algunos rascacielos, un par de puentes y colocaron coches, trenes e incluso aviones. Incluso excavaron un túnel que era una réplica exacta de una estación del metro de Moscú para probar su resistencia. También pusieron 1.500 animales vivos en esas casas, trincheras, coches, tanques y otros vehículos. A las 7:00 AM del 29 de agosto de 1949 llegó la orden de iniciar la prueba. Y vimos esta enorme bola de luz elevarse, lanzando polvo, arena y escombros, destruyendo todo lo instalado en el campo de pruebas, tanques, armas, casas y trincheras. Todo fue literalmente borrado del mapa. No sabía sobre el hongo. Era como una bola enorme, así. Primero era un hongo, luego una bola y después la explosión. Nikolai también vivía en el pueblo de Kalinovka, justo afuera del sitio de pruebas de Semipalatinsk. Sabes, mi esposa estaba horneando pan y hubo un fuerte estruendo y algunas cenizas salieron del horno. Y dije, vaya, ¿qué es eso? Y ella dijo, oh, nada. Probablemente se reventó la llanta de nuestro vecino Iván. Y eso fue todo. Eso fue todo lo que pensamos al respecto. Se construyeron búnkeres especiales para Beria, funcionarios del gobierno, científicos e ingenieros. El video oficial hace que parezca que todo se hizo correctamente y se garantizó la seguridad. Pero, ¿qué pasa con todas esas personas que vivían en los pueblos cercanos? ¿Crees que cavaron un refugio subterráneo para que se escondieran? No, simplemente hicieron un anuncio en la radio, aunque no todas las casas tenían una. El consejo del pueblo nos dirigía por radio diciéndonos que a tal hora teníamos que refugiarnos en un lugar remoto. Era importante que dejáramos el pueblo porque estaban preocupados de que pudiera quemarse o destruirse. Así que fuimos a esas partes del pastizal que tenían arbustos y juncos y la tierra era irregular. Las madres, los padres, los abuelos nos llevaban a los niños allí para escondernos entre esos montículos de tierra. La gente se tumbaba o se agachaba entre ellos en el suelo.
Entonces, mientras el señor Beria observaba las pruebas desde el búnker con paredes de casi 2 metros de grosor, los lugareños se refugiaban al aire libre entre algunos montículos de tierra y arbustos. Arbustos, ¿verdad? ¿Qué tipo de refugio es ese, entre los arbustos? Solían traer vodka para la gente y hacerles beber el vaso allí mismo para neutralizar los efectos de la radiación, decían. Y cuando la gente regresaba a sus casas, veían pollos muertos, pájaros muertos por todas partes. Vieron perros que habían perdido todo el pelaje, perros completamente sin pelo. La gente vio todo eso. Y al mismo tiempo, las autoridades utilizaron a los locales como mano de obra para ayudarles a ocultar el sitio de pruebas de la vigilancia estadounidense. Trabajaba en una granja colectiva en ese entonces. Nos llevaban a trabajar en camiones, así que todos trabajábamos allí y manteníamos el ganado allí. Y también había campos alrededor y nos hicieron sembrar cultivos allí para asegurarse de que nadie pudiera ver lo que realmente estaba sucediendo desde arriba. Entonces sembraron trigo en el suelo radiactivo. Después de la explosión, todo lo que quedó de la torre de 120 pies de altura fue un cráter gigante que medía varias docenas de yardas de diámetro. Dentro de un radio de media milla, tanto el concreto como la tierra estaban fundidos. Casi toda la maquinaria fue destruida a 3 millas del epicentro. Las casas fueron destruidas. Los animales estaban esparcidos por millas alrededor. De 1.500 cerdos, ovejas, conejos y perros, 300 murieron inmediatamente. La mayoría de los otros murieron en 3 días. Como arma de destrucción masiva, la bomba nuclear funciona dentro de varios kilómetros desde el punto cero. Cuando ocurre la detonación, la temperatura en el epicentro alcanza millones de grados y la presión supera millones de atmósferas. En el epicentro, el acero, el concreto, la tierra, todo se derrite y evapora, y los restos parecen azúcar derretido. El concreto hierve como azúcar. Además, los niveles de radiación durante las primeras horas y días son 1 billón de veces más altos que los niveles normales de radiación, que son comparables con la supervivencia. И природный уровень, и все уровни, допустимые для выживания. Dmitry sabe muy bien de lo que habla. Estudió radiación y reconocimiento de radiación en un instituto y una academia militar. Una vez que obtuvo su título, se ofreció como voluntario para ayudar en el sitio de otra tragedia nuclear en Chernóbil. El destino fue amable conmigo, se podría decir. No llegué a trabajar en el reactor, aunque siempre había querido. Mis jefes fueron sabios y no me dejaron. Los que trabajaron en el reactor terminaron realmente mal. Los que trabajaron conmigo solo tuvieron quemaduras por radiación. Entonces, sabes que una quemadura por radiación significa que tu piel se desprende en parches. Pocas personas sobreviven a esta condición. No se veía muy bien. Es cierto, porque parece que todo tu cuerpo está magullado. Y luego la piel se desprendía y tenía que crecer piel nueva, algo así como la muda, cuando los insectos mudan la piel de todo su cuerpo. Después de que Dmitry se recuperó, fue a Kazajistán y comenzó a estudiar los efectos de las pruebas nucleares. El problema clave que nadie parecía considerar en ese momento eran los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación. Nadie en ese momento sabía qué les sucedería a las personas expuestas a la radiación con el tiempo. Los primeros efectos fueron experimentados por los padres de Karibek, el artista sin brazos. Nuestra familia tenía un amigo, un conductor que trabajaba con mi padre, que tuvo hijos nacidos con deformidades horribles, con la cabeza plana, por ejemplo, cosas así. Y cada vez espera que el próximo niño sea sano, pero no lo era. Y tampoco lo fue el segundo, ni el tercer hijo, ni el cuarto. Tuvo un total de 10 hijos y todos estaban enfermos. Ninguno de ellos vivió mucho tiempo. Algunos vivieron hasta los 16 o 20 años y luego murieron. Al final, este hombre que vivía muy cerca de nuestra casa cuando todos sus hijos habían muerto, llegó a casa un día, se sentó en un banco frente a su casa y murió. Su corazón falló.
Había estado sufriendo tanto, había estado rezando a Dios por un hijo sano, realizó todo tipo de rituales religiosos, sacrificó corderos pidiendo un hijo sano. Sabes, nuestra cultura nos dice que necesitamos tener descendencia. Necesitamos dejar a alguien para continuar con el legado de la familia. Y así, cuando vi que murió, me di cuenta de que simplemente no podía soportar más todo esto. Y después de eso, su esposa se quedó en la cama y murió allí mismo, acostada en su cama. Qué final tan horrible. Las pruebas nucleares y sus efectos eran naturalmente ultra secretos. Incluso aquellos que estaban allí en ese momento no tenían prisa por investigar nada. Imagínate, había pueblos enteros alrededor donde empezaron a nacer niños sin brazos. Hay muchas familias cuyos hijos nunca fueron a la escuela, se quedaban en casa todo el tiempo, sus padres estaban avergonzados de siquiera mostrarlos a otras personas. Sabes, en Kazajistán, la familia es el valor más importante. Nuestras mujeres se enorgullecen de sus hijos y se espera que los niños estén bien y saludables, futuros biatletas, guerreros. Así que cuando la gente empezó a tener hijos así, era una cultura imposible. Los he visto yo mismo, niños condenados a quedarse en casa todo el tiempo. En Chi he visto a una madre que lavaba la ropa en una tina y luego ponía a su hijo en la misma tina para dejarlo al sol durante un día y luego lo metía adentro por la noche. Es algo muy difícil de tener en la vida. Un gran número de niños nacieron con deformidades y sus padres ni siquiera se preguntaron por qué. Nadie pensó en intentar averiguarlo. El programa nuclear era ultra secreto y nunca se divulgó al público. Incluso si intentaban preguntar, nadie les daba respuestas. La enfermedad por radiación se estudió en detalle mucho más tarde. Entonces, ¿qué es la enfermedad por radiación? Imagina que te atrapó la lluvia, solo que no es una lluvia normal, sino horizontal, y estás siendo bombardeado con todas esas gotas de agua, solo que no es agua. Estas gotas son invisibles, del tamaño de una molécula. Millones y billones de partículas muy agresivas. Son tan diminutas que pueden entrar en tu cuerpo a través de tu piel, por tu boca, por todo. Y cuando entran, dicen, ¡oh, mira esto! Todos estos sistemas funcionando. Vamos a descomponerlos, ¿de acuerdo? Así que entiendes que estas diminutas partículas generan ondas electromagnéticas y rayos invisibles que a su vez liberan miles de millones de iones con energía extremadamente alta. Estos rayos y la energía que producen causan daño a las células del cuerpo, en todos los órganos y tejidos. Puedes imaginar todas estas diminutas partículas como pequeñas balas haciendo pequeños agujeros en tu cuerpo. Si penetran en tus pulmones, literalmente hacen agujeros en tus pulmones. Nadesa recuerda que muchos aldeanos empezaron a morir de cáncer uno tras otro en algún momento. Muchas mujeres aquí morían de cáncer de mama. Les quitaban un seno, pero aún así morían poco después, incluso con la cirugía. En ese entonces, no había tratamiento eficaz contra el cáncer. Hoy, si se detecta a tiempo, el paciente tiene posibilidades. Antes no era así. Mucha gente moría sin remedio. Nikolai, quien también vivía en Kanonurka y vio las explosiones desde la infancia, también se dio cuenta mucho después de lo que le había sucedido. Serví en las tropas de misiles. Nuestro regimiento estaba estacionado en Alemania y había algunos misiles nucleares instalados allí. Un tío disparó encima del silo, lo cual estaba prohibido, y quedó expuesto. Y un día pasó su mano por su cabello y un gran puñado de cabello se cayó junto con piel. Estaba tan sorprendido que intentó volver a ponerlo, pero eso no funcionó, por supuesto. Eso es radiación. ¿Sabes?
La exposición a estas partículas nucleares puede que no se manifieste en esta generación, sino en la siguiente. Digamos, los hijos de estas personas podrían vivir por algún tiempo y luego, en algún momento, esta exposición produce un efecto. El próximo niño podría nacer enfermo. ¿Alguna vez has estado en el Instituto Médico en Semipalatinsk? No, necesitas verlo. Claro, tienen una colección de frascos con estos bebés deformes. Y es una vista terrible. Lo llamo Kunstkammer, como el Museo de Antropología creado por Pedro el Grande. Lo mismo aquí. Cuando vi esa colección por primera vez, todos esos frascos de vidrio, pensé que podría haber terminado como uno de ellos, ¿sabes? En casos de exposición rápida de todo el cuerpo a radiación fuerte, los primeros síntomas incluyen debilidad general, sequedad de boca, diarrea, pérdida de conciencia, seguidos de un tiempo en el que la persona realmente se siente mejor. Y cuando empiezas a sentir que te estás recuperando, es cuando ocurre lo peor. Cuando la fase latente termina, todo se desata, las personas pierden el cabello. La piel desarrolla un enrojecimiento intenso, ampollas y ulceración. Y uno podría comenzar a sangrar en lugares impredecibles. Una muerte rápida y dolorosa es inevitable. Los casos de exposición prolongada a radiación débil son diferentes. En estos casos, las personas pueden desarrollar cáncer con el tiempo. La infertilidad también está entre los efectos. Tal exposición puede afectar a varias generaciones en el futuro. ¿Cuántas exactamente aún es desconocido por la ciencia? Nuestro pueblo era pequeño y la gente comenzó a tener muchos niños enfermos. Los he visto yo mismo y naturalmente la noticia se difunde y otros quieren ver por sí mismos. Y vienen y dicen, déjanos ver a tu hijo sin brazos, ¿cómo va a caminar? Y así sucesivamente. ¿Y a quién realmente le gusta ese tipo de atención? Mi hermano mayor a menudo se metía en peleas por mí, y no era el único, había muchos. Pero las pruebas nunca se detuvieron y las bombas que probaron se volvieron cada vez más poderosas. Mientras que la primera bomba tenía un rendimiento explosivo de 22 kilotones equivalente a TNT, las que comenzaron a probar en 1955 tenían un rendimiento total de 1.600 kilotones de TNT. Una bomba podría destruir una ciudad con una población de 15 a 20 millones de personas. Era una cuestión de máximo secreto, porque la URSS, los Estados Unidos y el Reino Unido estaban tratando de engañarse mutuamente sobre cuántas y qué tipo de pruebas se estaban realizando. Se podrían haber sacado algunas conclusiones sobre qué tipo de arma se estaba probando basándose en algunos datos, como las ondas sísmicas. Entonces, lo que hicieron para confundir a las potencias rivales fue detonar 2 o 3 bombas en diferentes ubicaciones y a diferentes profundidades en el sitio de prueba al mismo tiempo. Y también programaban una prueba nuclear en otro sitio en el norte, en Vyazemlia, para que ocurriera en el mismo segundo, de modo que nadie pudiera descubrirlo. En 1963, la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido firmaron el tratado que prohibía las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua. Decidieron bajar un poco el tono. En primer lugar, debido a la crisis de los misiles en Cuba, donde la URSS y los Estados Unidos estuvieron al borde de la aniquilación mutua. Incluí esta historia en mi informe desde Cuba. Y otra razón, y la principal, era que para entonces todas las superpotencias ya tenían armas nucleares desarrolladas y probadas. Sin embargo, nadie parecía dispuesto a dejar de acumular armas capaces de destruir el mundo. El sitio de pruebas de Semipalatinsk se utilizaba entonces para probar cohetes y aviones capaces de llevar ojivas nucleares para entregarlas donde fuera necesario. Para ese propósito, construyeron un asentamiento militar, Semipalatinsk 4, cerca del sitio de pruebas. Ya no es un lugar ultra secreto, así que hemos podido visitarlo. Esas eran cosas muy importantes, tener armas nucleares y poder desplegarlas rápidamente. Nuestra ubicación estaba más o menos en el centro del continente euroasiático y era igualmente remota de sus extremos más al norte, al este, al sur y al oeste, como el Ártico, el Lejano Oriente, el Océano Índico y la parte europea de la Unión Soviética. También utilizaron este campo de pruebas para otro programa relacionado, que la URSS persiguió: el desarrollo de motores nucleares y aviones propulsados por
por energía nuclear. En 1967, estaban probando aquí una variante del avión Tupolev Tu-95, equipado con un motor nuclear, que fue apodado un laboratorio volador. Tenía un motor térmico nuclear de núcleo sólido. Ahora puedes ver las barras de combustible de uranio en el museo local. Un conjunto de 15.600 barras de combustible de uranio podría alimentar el avión para volar durante 4 años sin aterrizar. Así que esto era una posibilidad técnica, pero suspendieron el desarrollo debido a los costos extremos. Hoy, la única manera de llegar a Semipalatinsk 4 es por esta carretera de hormigón prefabricado. La ciudad fue renombrada a Chagan hace un tiempo. Estas losas de hormigón eran una solución temporal. Planeaban hacer una carretera adecuada, pero luego todos los planes fueron cancelados. Estamos pasando por filas de bloques de apartamentos de poca altura que una vez tuvieron a muchas personas viviendo en ellos. Algunos están completamente en ruinas. Solo el viento aúlla aquí. De repente, vemos una vaca. Está tan fuera de lugar aquí que casi estoy listo para pensar que estoy alucinando. No hay un alma alrededor. Hacemos una parada junto a una de las casas. Estas ventanas oscuras permanecerán oscuras para siempre. En lugar de callejones, estacionamientos, áreas de juegos para niños, vemos barrancos y árboles creciendo caóticamente. Es difícil de creer, pero Chagan todavía tiene algunas personas. Alguien debe estar cuidando de esa vaca. Estamos en camino para conocer a uno de los pocos residentes locales. Una vez que pasamos los edificios de apartamentos, entramos en un área con casas independientes. La sensación de estar dentro de un juego de Fallout o STALKR me persigue. Aquí hay una cerca colapsada con alambre de púas. Al otro lado, alguna estructura hecha de puertas. De repente, escuchamos un sonido de traqueteo y pronto vemos a Valentina acercándose tirando de un carrito hecho por ella misma. Está volviendo a casa. ¿Por qué me grabas? Aún no di permiso para filmarme. ¿Por qué me grabas? ¿Notaste una lata de cerveza en su mano? La recogió en el camino, tratando de mantener el lugar más limpio. Valentina vive en la calle Lenin. Incluso hay un letrero nuevo en su puerta con un código QR, pero la verdad es que no pudo escanear este código hasta hace muy poco, porque no había servicio móvil ni internet en Chagan. Ja, y míralos a todos. Tía Valentina, hola. Los perros están ladrando tan fuerte que apenas puedo escuchar a Valentina. Tiene muchos animales de los que cuidar. 5 perros, 8 gatos, cabras, conejos, no sabe cuántos. Y esa vaca que vimos, obviamente los mantiene para alimentarse, pero por más simple que sea, los ama a todos profundamente. Uno puede sentir de inmediato que tiene un gran y amable corazón. Claro que los quiero. Me encariño con ellos. Y sí, así es la vida. ¿Qué se le va a hacer? ¿Sabes lo listas que son las vacas? ¿O las cabras? Les pongo nombre a todas. Cada cabra y cada vaca tiene su nombre. Y me duele hacerlo. Cuando toca sacrificar una, siempre lloro. Valentina nos invita a su casa. Nos sentamos a la mesa y ella nos cuenta su historia. Ella vino aquí con su mamá, que se había casado con un piloto. Era un sitio genial para vivir, de verdad. Era tranquilo y teníamos de todo. Era un buen pueblo, baños públicos, panadería con pan buenísimo, fábricas de dulces, galletas, refrescos, lácteos, de todo. Había comedores, guarderías y jardines. Pero ni los pilotos ni sus familias estaban protegidos de la radiación. El campo de pruebas nucleares estaba muy cerca del aeródromo. ¿Recuerdas el tratado que prohibía las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, en el espacio exterior y bajo el agua del que te hablé? Adivina qué, no decía una palabra sobre las pruebas subterráneas y ahí es donde empezaron a realizarlas. Ha llegado el momento de la primera prueba nuclear subterránea con fines pacíficos. El programa automático ha sido activado. Comienza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, ya. La explosión lanzó 10 millones de M3 de tierra, creando un cráter enorme. Eso era material de archivo soviético, de esa primera prueba nuclear subterránea llamada Pacífica. Así lo llamaba la propaganda. Esa explosión creó este gran lago nuclear cerca de Chagan. Es difícil de comprender.
Intenta imaginar que este lugar era absolutamente plano. Esto era una llanura. No había colinas aquí en enero de 1965. Todo este terreno fue formado por esa explosión. La cantidad de tierra que fue lanzada al aire fue tan enorme que caía dentro de un radio de 80 kilómetros. Todo esto sucedió en enero de 1965. E imagina lo poderosa que debió ser esa explosión que también rompió la roca bajo la tierra. Por eso, el punto más profundo de este lago está ahora a casi 600 pies bajo la superficie. Los investigadores aseguraron a todos que 50 días después de la prueba, el área era completamente segura, e incluso se refirieron a las personas nadando en ese lago como prueba. Probablemente también era una mentira. Incluso ahora se recomienda usar equipo de protección aquí. Los activistas ambientales vienen aquí cada año para recolectar muestras. En cuanto a si puedes quedarte aquí por un tiempo, bueno, puedes. Es solo que en un lugar mi medidor muestra 150 y si camino un poco más y tomo otra medición, ya es 1500, lo que significa que puedo tomarme mi tiempo en el primer lugar y no preocuparme por nada. Pero cuando necesito obtener una muestra del segundo lugar, necesito entrar, agarrarla y salir muy rápido. Valentina recuerda muy bien todas esas explosiones cuando era pequeña. Experimentaban un terremoto cada semana. Era un secreto total. Nadie nos avisó cuándo serían las explosiones. Solo dijeron a los profes sacar a los niños si el temblor dañaba la escuela, nada más. Y nosotros, solo niños, no entendíamos nada de lo que pasaba. Unos temblores y ya está. Solo queríamos que la escuela se dañara para no tener clases. Cosas de niños, ¿no? Y los temblores, ni les dábamos importancia. La tierra se movía un poco y ya, ¿qué más había que pensar? Pero luego, como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, ocurrió una fuga de radiación justo antes de que el sitio de pruebas se cerrara definitivamente. Hubo una fuga de radiación en el 89. Mandaron helicópteros con medidores. Nunca los habíamos visto, ni teníamos, ni sabíamos que existían. Así que hicieron las mediciones. ¿Viste los lentes gruesos de mi hijo? Tenía cataratas congénitas por las pruebas de bombas. Embarazada en el 89, mi hijo se expuso en mi vientre. Y no hay nada que hacer. Tiene discapacidad visual, pero aún puede trabajar. A Valentina le tomó aún más tiempo descubrir los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación. En 1994, cuando llegaron las órdenes de abandonar el pueblo y todos estaban empacando, ella vivía con su madre en un bonito apartamento y no quería irse. Luego, las autoridades cortaron la electricidad, el suministro de agua y la calefacción. Y se desató el caos. La gente vino de otros pueblos, irrumpieron en las casas y se llevaron todo lo que pudieron encontrar. No podíamos dejar nuestro apartamento desatendido, ni por un segundo. También arremetieron contra las puertas de los garajes y se llevaron todo lo que había a la vista. Ni siquiera se molestaron en preguntar si los dueños todavía estaban. Estaban rompiendo y llevándose todo. Estábamos asustados todo el tiempo. Ya no había policía aquí. Estábamos abandonados. Las autoridades les ofrecieron mudarse a otro pueblo, pero se mudaron a una casa independiente en su lugar. Este lugar ya se había convertido en su hogar. Incluso hicieron un trato con los saqueadores para que no les causaran problemas. El saqueo es una de las formas más populares de ganar dinero por aquí, porque no hay otros trabajos disponibles. Primero, la gente recogió todo el metal que pudo encontrar en la superficie. Luego, desenterraron los cables a lo largo de las carreteras y después empezaron a desmantelar búnkeres y hangares. Todo este espacio dentro del radio de 100 pies o incluso de 150 pies desde este punto está sobre un búnker que había sido camuflado para parecer parte del terreno como una pequeña colina. Y durante los últimos 5 años, hasta donde recuerdo, la gente ha estado removiendo la tierra para llegar a la estructura subterránea y ya han desmantelado alrededor del 40 o 50% de esa instalación. También puedes verlo detrás de mí. Estas paredes de concreto permanecieron bajo tierra durante muchas décadas. Ahora la gente rompe el concreto para extraer las barras de refuerzo. La gente busca acero y otros metales por todas partes y desmantela todo por sus partes. Toma esta pista de aterrizaje, por ejemplo. Parte de ello todavía está bien y otra parte es un montón de escombros. Usan perforadoras para romper el concreto y poder extraer las barras de refuerzo y venderlas. Aquí hay otro ejemplo. ¿Ves esa torre de concreto? Esto solía ser un ascensor que bajaba a cientos de pies. Hace unos años, en 2017 y principios de 2018, este pozo de ascensor estaba casi completamente subterráneo. Solo la cabina estaba en la superficie y luego vino un grupo de chicos con iniciativa e imaginación y trabajaron durante 2 veranos en 2022. Quitaron la tierra, expusieron el pozo y retiraron el metal de los primeros 60 pies aproximadamente y luego se detuvieron.
Las personas que saquean ciudades y estructuras abandonadas en busca de metal son difíciles de culpar. Fueron abandonadas para sobrevivir con los restos del imperio colapsado de cualquier manera que puedan, y eso es exactamente lo que han estado haciendo. Todo tipo de metal, cobre, aluminio, ladrillos. Recogimos y vendimos todo. ¿Ves esas zanjas? Aquí solía haber tuberías de metal. Cualquiera que tuviera máquinas excavadoras iba por ellas. Este pueblo nos había estado alimentando durante 20 años, ni más ni menos. Incluso ahora podemos encontrar metal bajo tierra con detectores de metal aquí, ¿verdad? Otro problema importante aquí es que nadie realmente entiende o sabe qué parte de esta área está fuertemente contaminada y cuál no. Todo este territorio, donde incluso hoy los contadores Geiger detectan radiación que es miles de veces superior a los niveles normales, no está asegurado de ninguna manera. El sitio de pruebas de Semipalatinsk es el único antiguo campo de pruebas nucleares del mundo donde la gente puede llevar libremente su ganado a pastar y cultivar en el suelo contaminado. Cruzan el punto cero cada vez que viajan entre aldeas para visitarse, donde la tierra y las rocas han estado hirviendo, donde la radiación se mide en miles de microroentgen por hora. Todo tipo de residuos radiactivos se adhieren a su ropa y piel. Todo el polvo y la arena lo llevan a sus hogares, donde sus hijos lo inhalan. Estas partículas viajan a sus pulmones y continúan envenenándolos durante años, acortando sus vidas. Todo su ganado deambula por la tierra con diversos grados de contaminación. Hoy sus vacas pueden dar leche normal. Mañana sus vacas beben de una fuente de agua contaminada como ese cráter y su leche estaría contaminada. Es una ruleta rusa americana la que están jugando, por así decirlo. Es casi imposible para una persona común entender que su abuelo o abuela veía nubes de hongo nuclear en el horizonte de manera regular. Es realmente difícil de creer. A veces digo que la gente de Kazajistán es la única que sobrevivió a una guerra nuclear. Lo triste es que continúan viviendo en la misma área contaminada. En la década de 1990 parecía que tanto Chernóbil como Semipalatinsk eran lecciones que la humanidad estaba destinada a aprender bien, comenzar a tratar cosas como estas con mucha más consideración y al menos dejar de lanzar bombas en sus vecindarios. Todo el mundo vio cómo terminaría un desastre nuclear. Fue entonces cuando el movimiento antinuclear se volvió muy activo en el mundo. Recuerdo cómo organizamos manifestaciones y protestas. Al principio vinimos a protestar en la entrada del sitio de pruebas de Semipalatinsk porque nuestro objetivo era cerrarlo, porque habían estado realizando pruebas nucleares allí durante 40 años. Luego, activistas estadounidenses se pusieron en contacto con nosotros, el movimiento Greenpeace. ¿Lo conoces, creo? Protestamos en la entrada del sitio de pruebas en Nevada, Estados Unidos. También organizamos manifestaciones y protestas allí. Fue en la década de 1990 y había suficiente libertad en ese entonces para hacerlo. Oea Kostaich, Karibek Kurdyukov, es uno de los activistas más conocidos del movimiento antinuclear. Ha dado charlas en muchos países del mundo. Aquí puedes ver su interpretación de la Torre Eiffel como artista. Visitó Francia solo unas semanas antes de darnos esta entrevista. Nunca tuvo la oportunidad de tener un trabajo regular en su país natal, Kazajistán, pero aprendió a ganarse la vida como artista. En 2018, Karibek dio un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Solo duró 5 minutos, pero fue suficiente para que él presentara su caso como un ejemplo viviente de los terribles efectos de la contaminación nuclear. Le contó al mundo sobre las personas de su pueblo que se convirtieron en víctimas de la radiación y pidió al mundo que se libere de las armas nucleares. El sitio emitía radiación y la gente se estaba enfermando. Eso es algo que Karibek nunca dejará de decirle al mundo y está listo para ir a cualquier lugar para hacer que la gente cambie de opinión sobre tener armas nucleares. Me invitan a dar charlas en conferencias. También hago exposiciones de arte. He visitado varios países como EU, Japón, Turquía, Suiza y Holanda. Hace un par de semanas volví de París. Una ONG francesa me invitó a un evento antinuclear. Y mientras pueda y mi salud lo permita, creo que debo participar. Puede hacer cualquier cosa por su cuenta, llamar un taxi, ir a lugares. Siempre lleva un lápiz óptico con él para escribir mensajes, pedir entregas.
Usa todas las aplicaciones que necesita. Para asegurarse de no perderlo, lo sujeta a su labio inferior cuando está fuera. Incluso intentó conducir. Lo intenté una vez. Unos amigos tenían un viejo todoterreno UAZ y traté de conducirlo en la carretera. Lo logré, pero se sentía arriesgado. Diría que no es lo mío. Me siento mucho más cómodo a caballo. Monté a caballo muchas veces, por supuesto. Tuve que usar mis piernas principalmente. Kadirбек ayuda a mucha gente, cuida de su hermana y sus sobrinos, va al tribunal en nombre del pueblo en el que nació, aunque ya no vive allí. Está ayudando a los aldeanos a luchar contra la administración que ahora quiere transferir la aldea a otro distrito, lo que crea más inconvenientes para los locales. Todos los hospitales e instalaciones administrativas están mucho más lejos para viajar. Dice que lo hace en memoria de su padre, quien lo envió a la escuela en lugar de mantenerlo en casa, como otras personas hicieron con sus hijos enfermos. Él dijo, tienes que soportarlo, hijo. Me visitó cuando estudiaba en Leningrado y cuando estudiaba en Oral. Tienes que soportarlo. Y toda mi vida me he estado recordando que mi vida se trata de resistencia. Tengo que soportarlo. Últimamente, Kadirбек ha estado teniendo problemas con la presión arterial. Tuvo un ataque al corazón una vez y ahora está tomando medicamentos. Tiene el pecho y la columna vertebral deformados. Pasó muchos años pensando si debería intentar tener hijos. Le pregunto, ¿por qué querría tener hijos ahora? Honestamente, no lo sé. Hace un tiempo estaba realmente asustado, ¿sabes? Aunque ciertamente es algo que deseas, dejar a alguien que te sobreviva. Pero supongo que mi arte son mis hijos. Ciertamente entiendo el miedo de Kadirбek, un miedo a que tus hijos puedan nacer afectados por la radiación, incluso 2 generaciones después de las explosiones. La mortalidad infantil ha estado por las nubes. Semipalatinsk tiene un orfanato para niños enfermos, para niños abandonados, y creo que su mera existencia prueba que la enfermedad sigue pasando de generación en generación. El orfanato siempre está lleno. Así que, naturalmente, el objetivo de mi vida es la destrucción total y completa de las armas nucleares. Y por más tonto que parezca, creo que los árboles también pueden crecer en las piedras.